Más información en la continuidad informativa de Canal E, y en este caso vamos a hablar con José Luis Amaturo. Él es presidente de Camina, que es la Cámara justamente de la pequeña y mediana industria metalúrgica argentina. ¿Cómo estás, José? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para vos también. Vamos a conversar un poco sobre el sector. ¿Cuál es la situación actual de las pymes metalúrgicas? Bueno, estamos transitando la mitad del año tratando de trabajar dentro de las inconvenientes que hay a diario, ¿no? Falta de algunos insumos, especialmente que son importados, aumento de costos relativos importantes y una moneda que realmente complica el trabajar. Esto ha llevado a que las ventas se hayan reducido en general, ¿no? La industria metalúrgica particularmente es una industria que trabaja para industrias, tiene distintos tipos de rubros a los que asiste y al ser tan heterogénea tiene distintos tipos de actividades, pero en líneas generales la actividad es de media a baja. Claro, está siendo difícil mantener los mismos niveles de producción. Totalmente, totalmente. Hemos salido de la pandemia con todos los problemas que nos trajo y después de eso empezamos a trabajar más fuertemente. Pero lamentablemente el comienzo de 2023 fue un año signado por inconvenientes. Ya desde mediados del año 2022, la falta de insumos, la falta de tener un horizonte claro, esto produce menos inversiones, menos compras y bueno, indudablemente la industria metalúrgica está en ese contexto y lo sufre. Contanos cómo trabaja, ¿no? Camina justamente esta cámara que vos presidís en relación, ¿no? También a que sabemos que hay muchas otras empresas que están nucleadas en la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Cuál es la diferencia? No. Bueno, Camima es una entidad gremial empresaria Sí. Que nuclea pymes metalúrgicas. WOM nuclea trabajadores metalúrgicos y firmamos convenios paritarios en el cual estipulamos salarios mínimos de referencia en el sector para los distintos rubros, dentro, por supuesto, de la metalurgia. Este año y producto de la alta inflación, hemos convenido en hacerlo en forma trimestral y eso se ha ido renovando a partir de marzo. Cada 3 meses nos reunimos para observar la evolución de los precios y fijar precios, como decía antes, de referencia. Claro. Hoy estamos justamente en el medio de una de esas paritarias. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo? Porque hay todo un tema, ¿no? En relación a las paritarias, incluso es uno de los principales puntos que dicen que de aquí a fin de año podría hacer subir la inflación, ¿no? En relación, por supuesto, a lo que están pidiendo los trabajadores y también al costo que se tendría que aumentar desde los diferentes segmentos para lograr hacer lugar a ese pedido por parte de los trabajadores. ¿En qué instancia están las conversaciones hoy? Bueno, llevamos ya un par de semanas conversando. La Unión Obrera Metalúrgica hizo una propuesta, las cámaras en general han pedido poder tener algún tipo de herramienta para esta actualización. Quiero comentar que es bastante desgastante juntarse o reunirse cada 3 meses y empezar a hablar de cuánto es la inflación, el índice dice tal manera, el supermercado parece otra. Bueno, discusiones que son realmente, les puedo asegurar, desgastantes. Bueno, nos pasa a diario, esta inflación nos está desgastando a todos a diario, ¿no? Claro. En nuestra vida diaria. Imagínense a nivel salarial y a nivel empresarial. Lo que hemos buscado o hemos pedido, tener una metodología tomando valores de referencia, ya sea por índices de precio minorista o lo que sea. La UOM lo ha rechazado y ha hecho un pedido muy por encima de lo que los indicadores inflacionarios marcaban. Esto no llevó a un rechazo de las cámaras, sino a una contraoferta. Por supuesto, estamos en una negociación. WOM, en forma unilateral, se levantó de la mesa y anunció una serie de paros que comienza justamente en el día de hoy.
¿Te preocupa, José, que en el marco del contexto que estabas dando se pueda sostener la actividad de la industria? Por supuesto, preocupa porque el paro no, además no, el paro no soluciona nada, es más trabas a una actividad que viene golpeada. Creo que lo ideal es en una mesa de negociación poder llegar a un acuerdo y no llevarlo a un paro en el cual sufren todos, ¿no? Sufren las empresas, pero también sufren los trabajadores porque no perciben esos salarios y en estos momentos que a duras penas se puede llegar a fin de mes, dejar de percibir parte del salario, realmente es muy complicado. Creo y espero que el diálogo prime sobre toda situación de llegar a un paro de la industria, que el Ministerio de Trabajo forme parte y que hagamos lo que sabemos hacer, que es trabajar. Discutir por si el índice es 3, 5 u 8 no tiene mucho sentido. Lo importante es que podamos transitar esta situación compleja de inflación hasta que la economía se torne previsible, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy la economía argentina. Hay toda una discusión, José, en relación también a lo que está pasando con las pymes, ¿no? La imposibilidad que tienen de hacer lugar a los pedidos de los trabajadores en relación justamente a la actualización de los salarios. Por supuesto, no los trabajadores desde su lugar, ¿no? Pidiendo justamente que se contemple, tal como marca la ley e incluso también la legislación de cada uno de los sindicatos, lo que tiene que ver con el índice de inflación. Desde las pymes dicen que si hacen lugar, no solamente desde este sector que vos representás, sino desde otros, lo que nos dicen mucho es que si actualizan los salarios a ese punto, directamente desaparece la actividad, ¿no? Que realmente no están en un lugar donde puedan actualizar esos valores que, como bien decíamos, son tan altos. ¿Te están acercando a esa inquietud? No, por supuesto. La idea de las pymes y en realidad de todos los empleadores es actualizar los salarios. Sabemos que el dinero se nos va entre las manos, lo que cobra el trabajador el primero de mes, cuando llega a fin de mes no puede comprar lo mismo, realmente es muy complejo. Sabemos que tenemos que ir acomodando los salarios y estamos dispuestos desde cada una de las empresas, desde cada una de las cámaras, a seguir la inflación. Y ese fue lo que hemos manifestado en cada mesa de negociación, actualizar los salarios, por eso es el acuerdo de hacer reuniones tripartitas, entre las cámaras, el Ministerio y los trabajadores, y en forma trimestral, para poder justamente que el lapso de tiempo sea el menor posible, que los salarios no pierdan valor, no pierdan poder adquisitivo. De eso los empleadores y los empresarios están de acuerdo porque lo viven, y especialmente el empleador pyme que trabaja codo a codo, hombro a hombro con sus empleados y sabe lo que es cobrar, como decía antes, a principio de mes y no saber si puedo llegar con ese salario a fin de mes. Ahora bien, lo que BOM pretende es, además de un retroactivo que no tiene un asidero en base a los índices, es cobrar en un único tramo ese aumento. Eso significaría cobrar casi 43% de más de un día para el otro. Las empresas no están en condiciones de erogar ese 43% de golpe por un trimestre repentinamente. Realmente le produciría un inconveniente económico, un inconveniente financiero, pero además otro agravante. Eso, al ser un único tramo, el trabajador recibe, sí, el primer día del mes de ese trimestre, pero después de 3 meses va a cobrar exactamente el mismo sueldo. Y no hay peor cosa que poder acostumbrarse a una situación compleja como esa. Por eso es que lo que comentamos es acompañar la inflación dentro de lo que se pueda. Sabemos que las variables van cambiando de distintas maneras, es muy difícil, pero tenemos un Instituto Nacional de Estadística que nos va diciendo cómo evoluciona y tomar en consecuencias cómo evolucionan los precios y hacer que los salarios, como decía antes, no pierdan poder adquisitivo.
Bien, 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 quedó claro cuál es el conflicto, ¿no? En relación, como decías, José, al aumento en un solo tramo y por encima de lo que indica entonces el índice de inflación. Te quiero preguntar por el contexto político, ¿cómo estás percibiendo justamente el mismo y qué expectativas tenés también de cara a las elecciones? Bueno, uno espera, dentro de poco tenemos las PASO, después las elecciones presidenciales y generales en todo el país, y espera que traiga un manto de tranquilidad a la Argentina, o objetivos determinados que haga que la Argentina pueda sacar todo su potencial. Es un gran país, es un país que tiene unas posibilidades enormes, pero nos hemos distraído en pequeñas discusiones en cosas menores y nos lleva a esto, ¿no? A esto que estamos discutiendo entre sindicatos y trabajadores, que representan trabajadores y empresarios discutiendo valores mínimos de salario, cuando tenemos que estar discutiendo en cómo generar más trabajo, en cómo dar más trabajo de calidad, en cómo aumentar la productividad. Creo que la Argentina se tiene que encaminar de una vez por todas en el crecimiento. Y para crecer, bueno, creo que hay que empezar a hacer las cosas y ponerse los pantalones largos. Basta de discusiones estériles, basta de gastar lo que no se tiene. Y vimos toda esa consecuencia de esta inflación que nos está aplastando. Creo que si tenemos un gran país y si nos han dado la posibilidad de vivir en este suelo, tenemos que obrar en consecuencia. Ojalá cada político que se presente en estas elecciones tenga esa claridad de que la Argentina tiene un muy buen futuro, pero por supuesto, tras de eso tiene que haber buenas ideas y buena gente. Esperemos que así sea. Dos temas que están puestos en la agenda pública y de los que hablan los candidatos, uno de ellos tiene que ver con la reforma laboral y el otro con reducir los márgenes de ganancia por parte de las empresas para, bueno, lograr recuperar el salario, ¿no? Que viene de años de pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo ves esas dos discusiones que son tan contrapuestas, José? Sí, totalmente. Bueno, la Argentina necesita generación de trabajo. Necesita, por supuesto, generar más trabajo. Con estos niveles de trabajo tenemos niveles de trabajadores privados, no los trabajadores genuinos. Hace 11 años que no se genera trabajo. Somos 6 millones y pico de trabajadores privados y hoy seguimos siendo los mismos. Es realmente una marca, un índice de que ni el sistema laboral funciona, ni que la forma de generar trabajo está dando resultados. Hay que hacer algo diferente. Cuando se habla de reforma laboral, preocupa a unos y a otros, pero indudablemente, si no la hacemos, es seguir con el mismo problema que hoy tenemos. Hoy no hay generación de trabajo, hoy no hay posibilidades de que jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral. Y para que un país crezca, un poco comentando lo que era la anterior pregunta, que necesitamos ese crecimiento de la Argentina, para que un país crezca necesita de trabajo. Por lo tanto, tenemos que acercarle el trabajo a las personas, tenemos que acercar el trabajo a los jóvenes, tenemos que haya trabajo sin mayores inconvenientes. Creo que es posible. Hay circulando varias reformas o modificaciones a la ley laboral, que además es una ley laboral antigua, que lleva varias décadas, que no se ha ayornado, que el mundo ha cambiado en realidad, la tecnología ha modificado nuestras formas de trabajar, de hacer, por lo tanto tienen que ayornarse sí o sí, no hay otra forma. Y ahí contesto en cierta medida la segunda pregunta, que era el tema de las ganancias acotadas a las empresas. La mejor forma de que el trabajador gane cada día más es de que haya pleno trabajo, de que pueda elegir el trabajo que quiera, el que le paguen más, el que le den mejores condiciones de trabajo, haya más posibilidades. Hoy estamos muy lejos de eso. Las empresas solas van a ir acomodando sus ganancias porque nadie quiere desprenderse de ese trabajador que realmente hace la diferencia en su empresa, en su rubro. Por lo tanto, creo que tenemos que dejar que el mercado laboral fluya, que haya muchos más trabajadores, que ese pleno empleo permita que conseguir trabajo sea tan fácil, pero que solamente los mejores ganen los mejores sueldos y que los que no son tan mejores se traten de capacitar para poder ser los mejores.
Solamente así podremos hacer que la Argentina, como decía antes, entre en la senda del crecimiento y las empresas se acomoden, tratando de ser productivas para poder pagar mejores sueldos, para poder ser competitivas y para salir a vender al mundo, algo que nos hace falta en la Argentina, en una Argentina escasa de divisas, escasa de recursos y realmente con una pobreza que crece día a día. José, muchas gracias por atendernos y traernos la visión del sector. No, al contrario, gracias por preocuparse por este sector, que lo único que sabe es trabajar, ¿no? De esos